Hola, buenos días. Por favor, vamos a empezar. Hola, buenos días. En esta mesa redonda vamos a tratar durante toda la jornada temas de lingüística. Nos acompaña Elena Bataner, este es su signo, y viene de la Universidad Rey Juan Carlos. Nos va a hablar sobre el lugar de la historia, de los métodos de instrucción a las personas sordas en la historiografía lingüística. Cuando quieras puedes empezar, Elena. Gracias. De la historia, de los métodos de instrucción a las personas sordas en la historiografía Buenos días. Lingüística. Cuando quieras puedes empezar. Bueno, en Elena, primer gracias. lugar quiero presentarme. Soy Elena Bataner, efectivamente mi signo es este. Me fue regalado por mis amigos y amigas de la Asociación de Sordos de Madrid. Quiero dar las gracias al CENELSE por permitirme estar aquí hoy, que para mí realmente es un honor. Quiero también celebrar con todos vosotros los 10 años de la normalización o de la oficialización de la lengua de signos española. Y también querría tener un momento de recuerdo para el profesor Ángel Herrero, que para mí también ha sido una persona, aún sin conocerla, fundamental para poder desarrollar mi trabajo, aunque en concreto, sobre todo gracias a su labor con la Biblioteca de Signos, porque durante mucho tiempo me ha permitido poder consultar distintas obras. No se sujeta. Mejor. Distintas obras que en un momento dado podían no estar disponibles fácilmente. Quiero pedir disculpas también por no ser signante. Estoy aprendiendo, pero me temo que no soy una buena estudiante. Quería también dar las gracias a mi intérprete y espero no ponerla en algún aprieto. Bueno, efectivamente voy a hablar del lugar de la historia de los métodos de instrucción de personas sordas en la historiografía lingüística. Yo soy lingüista, hago historia y mi especialidad en principio es la fonética y la fonología. Los objetivos de mi trabajo aquí hoy son presentar y reflexionar acerca del estado actual de las investigaciones en esta área dentro de la lingüística, describir la necesidad de incluir y trabajar con textos de autores históricos orientados a la instrucción de personas sordas y consolidar, en la medida de lo posible, un área común de investigación en torno a la lengua española y a la lengua de signos española, con objeto de contribuir a la historia de ambas lenguas y a sus lingüísticas. Casi a modo de leyenda, los tres principales autores de los que hablamos y conocemos siempre, que destinaron sus esfuerzos o son reconocidos por ello en cuanto a la instrucción de personas sordas, pues tenemos a Pedro Ponce de León, Manuel Ramírez de Carrión y sobre todo Juan Pablo Bonet. Es verdad que del único del que tenemos algún texto es de Bonet, como saben, y por tanto ha sido él o con él se inicia lo que es la tradición o la llamada tradición española, en el sentido de tener una idea de que enseñar a hablar a los mudos, entre comillas, o la llamada tradición española, en el sentido de tener una idea de que enseñar a hablar a los mudos era un arte creado por la nación española. Y por extensión, como sabemos, se asocia a esta tradición el hecho de que en España se haya defendido o haya prevalecido el método oral. Esto explicado de una manera muy rápida. En todo caso, si nos vamos a las fuentes, a la historia de la lingüística española, dos son los autores, iba a decir principales, pero en realidad son los dos únicos autores que se trabajan. El primero es el propio Bonet, o Pablo Bonet, con su obra de 1620, La reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los mudos, y la Escuela Española de Sordomudos de Lorenzo Orbass y Panduro, que fue publicada en 1795. Por tanto, la tan llamada tradición española, en principio, contaría solo con dos personas que son estos autores. Como saben, la reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los mudos ha sido
constituida como, por ejemplo, dentro de la historia de la fonética, como el primer ejemplar o el primer fonetista de la historia. Ello ha sido debido al tipo de trabajo que realizó Bonnet, en el que en una parte explicaba cómo era la articulación de los sonidos y en la segunda parte cómo estos sonidos debían ser enseñados a pronunciar a las personas sordas. En todo caso, en la tradición lingüística española, por extensión, Juan Pablo Bonnet no solo es mencionado y bien reconocido en la fonética o en la ortografía, sino que también se le reconoce, aunque no era gramático, en la gramática, en la relación letra-sonido, que tiene también su importancia, pero lo que es evidente es que no se trata, como saben, de lengua de signos. Eso cambia con la Escuela Española de Sordomudos, de Lorenzo Hervás y Panduro, en el que, siendo como es una obra complicada y muy extensa, hay también notas muy reconocidas, fonéticas y ortográficas. Por ejemplo, el propio Hervás propone una reforma ortográfica de la lengua española, precisamente en aras de instruir en la escritura de una manera más sencilla a sus alumnos sordos o a los alumnos sordos. También tiene notas, como saben, gramaticales, tanto en español como en italiano, incluso en latín. Y también tiene notas dentro de lo que es el verdadero trabajo de Hervás, o por lo que es reconocido, que es por la tipología lingüística. En todo caso, para la historia de la lengua de signos es muy relevante, y en este caso creo que es fundamental, la presencia no tanto de la lengua de signos española como de la lengua de signos y su reconocimiento en distintos aspectos. En todo caso, la obra de Hervás y Panduro hay que leerla sobre todo en función de la influencia que sobre él ejerce el francés Charles Michel de Lespée a través del maestro italiano con el que colabora Hervás, que es Tommaso Silvestri. En todo caso, en la historia de la lingüística española, en lugar de las obras destinadas a la instrucción de las personas sordas, ya sea solo desde el punto de vista oral o también incluido la lengua de signos, es bastante pequeño, y en el caso de la segunda, de la lengua de signos, es casi escaso o nulo el reconocimiento que se hace. Algunas de las razones de este pequeño espacio, mal espacio que tiene, es que, como es lógico, la historia de la lingüística en España se centra en el estudio de la lengua española, tanto oral como escrita. Hay otro problema desde el punto de vista historiográfico, y es que se basa específicamente en fuentes primarias que llamamos canónicas, es decir, en gramáticas, diccionarios y ortografías. Textos como los de Hervás y Panduro o como los métodos de instrucción a personas sordas, tanto publicados en el siglo XVIII, en el caso de Hervás, como todos los que tenemos en el siglo XIX, no son consideradas gramáticas per se o diccionarios, que sí que lo son, como el de Villabrille, y, por supuesto, no hay ortografías. De ahí que la historia de la lingüística no conozca, por desgracia, el potencial lingüístico que existe en este tipo de obras. Creo que la razón principal, precisamente, es que se desconoce este potencial teórico e histórico de la lengua de signos española en la constitución o en la reflexión lingüística. Repito, tanto si se trata de métodos oralistas específicamente, como de aquellos que comienzan a introducir la lengua de signos española. En este sentido, creo que nos falta, y digo nos falta una historia y una lingüística de lengua de signos española que pueda ser incluida o que deba ser reconocida dentro de la historia de la lingüística española. En este sentido, y hablando del potencial lingüístico de obras de este tipo, y que es algo que llevo trabajando varios años y que me gusta dar a conocer a mis compañeros lingüistas, es que lo que nos ofrecen las obras de instrucción a personas sordas, tanto las del siglo XVIII como las del siglo XIX, por ser un poco las más históricas, tiene que ver sobre todo con cuestiones lingüísticas
lingüísticas puras o teóricas frente a la parte aplicada, que también las hay. Por ejemplo, hay reflexiones en torno al concepto de lenguaje y de lengua o lenguas que son muy interesantes con respecto a qué es, por ejemplo, un idioma natural, qué es la comunicación o qué es el signo lingüístico. En cuanto a la tipología lingüística, que también es bastante relevante, es muy interesante, puesto que la lengua de signos tipológicamente, con respecto al español, presenta diferencias que suponen un trabajo gramatical bastante potente. Del mismo modo, y en cuanto a la tipología lingüística, podemos hablar también de política lingüística y educación cuando hablamos sobre todo, por ejemplo, de reconocimiento, de oficialidad y de educación bilingüe. Hay reflexiones muy interesantes, de las que hablaré un poquito más adelante, sobre la naturaleza física y fisiológica del lenguaje, que normalmente están fuera de esas obras canónicas, tipogramáticas y diccionarios, pero que se recogen con toda naturalidad y creo que como debe ser en las obras de instrucción a personas sordas en método oral LSE. Y como he dicho antes, creo que es notable la aportación que pueden tener estas obras al estudio del bilingüismo y a la enseñanza de primera lengua a segunda lengua, tanto de español como de lengua de signos española. Evidentemente, estas obras también nos ofrecen una serie de reflexiones gramaticales, lexicográficas, fonéticas y ortográficas que son de momento o en principio las que se conocen más. Creo que es muy interesante también todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la escritura, puesto que en algunos de los autores, antes incluso, como es lógico, de la enseñanza de la pronunciación, venía la enseñanza de la escritura. Y, por tanto, todas las reflexiones que tienen que ver sobre la relación entre letra y sonido. De una manera mucho más particular, ya dentro de lo que es la historia de la lingüística universal, por así decirlo, hay aspectos concretos en estas obras que también nos pueden ofrecer muchísimos datos y mucha reflexión acerca de corrientes específicas en momentos determinados de la lingüística, como por ejemplo el desarrollo de la gramática general en el siglo XVIII, las reformas ortográficas aquí en España, por ejemplo, del siglo XIX, y, como avanzaba antes, la descripción de sonidos articulados, que siempre ha sido mucho mejor en este tipo de obras que en las obras teóricamente lingüísticas, como por ejemplo una ortografía o una gramática, donde curiosamente la descripción de los sonidos articulados no tenía apenas presencia. Para ejemplificar este potencial lingüístico voy a hablar de 4 ejemplos. El primero es lenguaje o las reflexiones en torno al lenguaje e idioma. El segundo es la fisiología del oído. El tercero son los métodos de enseñanza de la escritura. Y el cuarto, la síntesis de voz. Bueno, como sabemos y como nos recordaron ayer en la conferencia tan preciosa Rubén sobre Ángel Herrero, en la obra de Hervás y Panduro hay un cambio, no sé si decir de paradigma, pero desde luego es en el primero en el que aparece un cambio sustancial en lo que es la concepción de la lengua de signos, he puesto entre paréntesis española, puesto que se refiere a una reflexión general. Para Hervás, por ejemplo, idioma humano es todo lo que se puede hacer con señales y, de hecho, estima que, como pueden ver en la cita al final, que el hombre por su naturaleza es más propenso a hablar el idioma de la vista que no el oído o el vocal. Esto tiene toda una reflexión lingüística teórica detrás, pero lo que es evidente es que supone un cambio en la concepción de la lengua de signos como idioma natural e idioma, en el caso de Hervás, puesto que era jesuita, como un regalo de Dios. Por tanto, tenía que tener la misma consideración que las lenguas naturales, vamos a decirlo, y sobre todo las lenguas que él había estudiado tipológicamente en el catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, que es la obra por la que es más conocido Hervás y Panduro en la lingüística.
Con respecto al segundo caso, puede parecer anecdótico o menor, pero no lo es, puesto que en las ortografías y en las fonéticas al uso es verdad que se dedica mucho espacio a la producción de voz, como es lógico. Sin embargo, lo que se incluye en este tipo de obras y que es novedoso es todo lo que tiene que ver con la fisiología del oído y, sobre todo, con todo lo que tiene que ver con la percepción y con la acústica del sonido, que desde luego, como digo, es muy novedoso y bastante adelantado a su tiempo, estoy hablando hasta de siglos adelantados a su tiempo, y donde por primera vez aparece la consideración de la percepción o de la realidad del sonido, no solo en relación con la voz, sino también con el oído. En este caso, esto, como digo, que puede parecer menor, supone también un revulsivo, puesto que tradicionalmente supone un cambio en la consideración de las personas sordas. Esto era un problema para Hervás, por ejemplo, puesto que durante mucho tiempo se pensó, esto lo dicta ni más ni menos que San Agustín, que el conocimiento llega a través de la voz y que eso es lo que ha sostenido teóricamente o tradicionalmente que las personas sordas fueran apartadas de la instrucción o incluso de la fe. Sin embargo, cuando se empieza a estudiar el oído y la fisiología del oído y la percepción, y esto empieza a tener lugar en este tipo de obras, efectivamente, gracias a personas como Hervás, podemos encontrar que hay un cambio en la consideración de las personas sordas como personas que son efectivamente capaces de acceder a cualquier tipo de instrucción. Rápidamente paso por la enseñanza de la escritura. La enseñanza de la escritura era previa o tenía que ser necesariamente previa a partir del siglo XVIII para la instrucción oral de la producción de voz, con lo cual los problemas específicos de la enseñanza a las personas sordas hace que sus maestros tengan que probar nuevos métodos de enseñanza de la escritura que en su momento eran también adelantados a su tiempo. Por ejemplo, se deja atrás el deletreo, que es específicamente, por ejemplo, lo que enseña Bonnet, y se comienza la enseñanza de la escritura silábica, pero con un cambio también, y es que no hay una enseñanza alfabética, sino que se enseña en función de la facilidad articulatoria o de la complejidad articulatoria de esas sílabas. En este caso también lo que nos muestra, como también nos muestra Hervás en su obra, es que la lengua materna de las personas sordas es la lengua de signos y que la enseñanza, bien del italiano, del francés o del español, debe considerarse como una segunda lengua. De ahí que se reivindique el papel de los maestros sordos o de los maestros que hablan lengua de signos para la instrucción de los alumnos. Y por último, de una manera un poco más anecdótica, en cuanto a la síntesis de voz, que parece una cosa así muy moderna, una de las primeras noticias sobre el tecnefón, que es una máquina parlante que se inventó en la segunda mitad del XIX, la primera noticia, como digo, aparece precisamente en el Tratado de Nebreda de 1870, que se llama Tratado Teórico Práctico para la Enseñanza de la Pronunciación de los Sordomudos, y en el que se especifica que esta máquina, que es esta que tienen aquí en una imagen, con esta forma de órgano, puede servir, entre otras cosas, para la comunicación oral de las personas sordas. Es decir, que encontramos aspectos muy novedosos, muy adelantados a su tiempo y específicamente lingüísticos que deben ser, desde luego, reconocidos. En todo caso, voy terminando, mi interés tiene que ver con la construcción de un área común desde las áreas propias, es decir, desde la historia de la lingüística del español y desde la historia de la lingüística de la lengua de signos. Creo que hay un campo de trabajo común muy bonito, muy interesante, teórico con todas las letras, práctico con todas las letras y que tiene que ver, por ejemplo, con las reflexiones en torno a todos estos ítems que les incluyo en este esquema, que tienen que ver, evidentemente utilizo algunos términos tradicionales, por ejemplo, con el idioma visual frente al idioma oral,
la diferencia entre signos o señas, lectura labial, escritura, y dentro del idioma oral, lenguaje y la reflexión en cuanto a lengua, entre otras cosas. Para ir terminando, creo que es necesario que nos dotemos de una historia de la lingüística en España, en lengua de signos española, porque creo además que la historia y la historia de las disciplinas, por otras cuestiones sociológicas, permiten dar legitimidad a las propias lenguas. Creo que la segunda reflexión tiene que ver sobre todo con nosotros, los lingüistas, oralistas, y que tiene que ver con el hecho de romper barreras y prejuicios hacia la lengua de signos española y hacia todo lo que tiene que ofrecer la historia de la comunidad sorda, lingüísticamente hablando, a este fondo común que tenemos entre todos. Y sobre todo, creo que tenemos que saber, tenemos que trabajar y tenemos que defender que tenemos una historia común que nos debe permitir y que nos permite, en un momento como el actual, en el que solo hablamos de diferencias, algo que nos permita construirnos como comunidad, poniendo realmente encima de la mesa lo que nos une y no lo que nos separa. Muchas gracias.